Y dicho eso, yo creo que podemos volver al origen y la importancia, ¿no? De alguna forma refrendar la importancia que tuvo el Ágora impensado de hace casi 2500 años y ver a ver qué en el Ágora qué podemos encontrar, o por lo menos Mauro qué puede encontrar. ¿Cómo andan, chicos? Espero que hayan pasado bien las vacaciones. Bienvenida acá a la autoridad, que ustedes no le hacen caso, invaden columnas, se pasan de tiempo. Yo traje al bar, pero me parece que vamos a tener que hacer otra cosa. Vamos a tener que traer autoridades Ahí para. armadas. Sí, 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 sí. Sí, me parece. Sí, sí, estaba ahí tratando de poner el sonidito y no me dejaban entrar los chicos. ¿A vos te parece, Mauro? Algo hay Así que no se hacer, puede. algo hay que hacer. Nuestra querida Campa Anita. Ahí está, Campa Anita. Ahí quedó. Maurito, y la verdad que Anita. yo me detuve en el Ágora porque creo que en realidad tu visión filosófica que de alguna forma estás semana a semana tratando de buscar, y creo que es el principio de todas las cosas, me parece que nos da pie para de alguna forma seguir indagando desde el punto de vista filosófico algunas cuestiones, ¿no? Sí, la verdad que yo estaba pensando con lo que ustedes estaban transmitiendo. Que bueno, cabe destacar que La Plata tenía un zoológico muy, muy lindo, muy interesante. Yo no soy partícipe de esa clase de actividades, pero lo he conocido en su momento. Eh, el zoológico en sí, como acotación mía, sin tener la experiencia, la sabiduría que tienen ustedes sobre el tema, no sé si se podría decir que es un ágora. eh, lo que sí, en las ágoras se compartían centros de comercialización, cultura, política, vida social, y también en Atenas se compartían, por ejemplo, los gimnasios. Ya vamos a plantear en algún momento, en otro programa, que no podía todo el mundo acceder a las ágoras. Era para cierta clase de personas con cierto estatus económico. Eso lo vamos a plantear más adelante. Tiene un proceso histórico que se remonta a la época de la plaza de Creta, la minoica, en donde están localizadas las primeras ágoras. Para ir un poquito más atrás del tiempo de lo que decía Pablo en el hecho con Pericles. Eh, Era como una especie de Disney, esa situación donde había muchos edificios públicos y muchos edificios religiosos. Eh, Pericles, que la verdad que fue un filósofo bastante interesante, eh, que fue un incluyente abogado, fue magistrado, fue general, político, fue un orador impresionante, fue el principal estratega de Grecia en su momento, eh, fue llamado el Olímpico por su importante voz, digamos, cuando generaba las oraciones con los ciudadanos. Fue proclamado el primer ciudadano de Atenas en su momento. Vale fomentó también desde cierta situación, fomentó las artes en todo su tipo, desde la parte, como decía Pablo, de la parte musical hasta la parte artística con teatro. Él promovió con dinero eh, a los principales filósofos que tenían experiencia y eran muy reconocidos en cada una de las artes. Eh, en una situación, él, después de ciertas guerras y que los edificios estén casi destruidos, él empieza a invertir mucha cantidad de plata en todo lo que es la estructura de edificios históricos y públicos. Él crea el Partenón. El Partenón era una especie de ágora, pero muy político, donde vuelvo a decir que no entraba cualquiera, desde el nivel económico hasta la edad. No podía entrar cualquier extranjero. Ahí es donde se votaba y donde cada uno de los que querían participar en política exponían sus ideas y eran escuchadas por los ciudadanos. En este momento, los ciudadanos, después de hacer sus actividades laborales, se concentraban ahí y en los baños públicos.
Los baños públicos eran lugares, eran piletas inmensas, gigantes, donde había comida, donde había todo tipo de actividades y donde pasaban su rato de ocio después de la jornada laboral. Cabe decir que los baños públicos estaban cerca de la situación de Ágora, más allá de todo lo que tenían que ver con edificios religiosos. Pericles estaba muy enfocado en ciertos dioses, y dioses de la guerra, dioses contra las pandemias. No nos olvidemos que Pericles cae por una pandemia. Pero bueno, eso queda para más adelante. Una de las cosas interesantes que podemos decir de su situación de Pericles venía de una familia aristocrática. En toda esa zona y en esa época y en casi todo el mundo eran las que manejaban los países, las familias aristocráticas. Él fue una especie de populista de su época y él desde su familia aristocrática, él empieza a generar situaciones para que la ciudadanía empiece a tener voz y voto en decisiones y determinaciones que tenía que ver con la antigua Grecia. Mauro, yo sabés que justo me surgía una consulta, yo de joven, de que no lo sabía y te quería consultar. Cuando te referís a baños públicos, obviamente no me imagino un baño público literal, pero te quería consultar bien, o sea, que me contextualices un poco eso. Bueno, Jan, en realidad la respuesta a tu pregunta la podrían contestar mejor Pablo y Cata, pero desde cierto punto de vista yo te voy a contestar que en esa época el agua no era común y corriente para todos los ciudadanos. Solo había agua para todos los ciudadanos en público, digamos, había baños públicos con agua, las casas tenían los retretes con agua que tienen ahora, y solamente los que tenían agua eran los ciudadanos de la aristocracia. Es más, de hecho, lo que serían las fuentes, ellos crearon un sistema hídrico muy interesante, donde los que podían pagar el agua, que eran los aristócratas, la pagaban, pero cuando había alguna clase de sequía y demás, a los primeros que se le cortaba el agua eran a los aristócratas. Y después tenían que ir a lugares que tenían en común toda la sociedad, como las fuentes, a buscar el agua para cocinar, a buscar el agua para bañarse. Por eso es que los baños públicos, que yo te estoy diciendo, eran lugares donde la gente podía hacer sus necesidades, donde había agua, pero eran lugares donde la gente se reunía en piletones, con comida gratis, con un montón de elementos gratis, donde inclusive le hacían masajes. Eso sobre todo se vio en Pompeya, esa clase de situación que tenían que ver con los baños públicos. Espero que te haya respondido la pregunta, Jan. Buenísimo, muchas gracias, clarísimo. Bueno, creo que la verdad que impecable. No tenemos nada que agregar. Simplemente lo podemos agregar la invención de los acueductos, de alguna forma de masificar esa idea de los griegos. Y cabe agregar que, bien citado por Mauro, Pompeya tiene que ver porque encima Pompeya es una región de aguas vertientes, donde de alguna forma fueron una de las primeras termas que había, ¿no? Y realmente, tal como es uno de nuestros lemas, todo tiene que ver con todo. Hay algún motivo por qué tenemos en nuestra ciudad, hacia el sur, Nueva Pompeya. Ya lo podemos descubrir en otro programa y no estamos lejos de lo que estamos hablando, ¿eh?